Hola, buenos días, bienvenidos al canal de Manuela Zárate. Hoy vamos a hablar del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, nuestro libro de mayo en Amayí. Yo quería hacer un hangout literario con los libros de Amayí, sin embargo, estoy todavía aprendiendo a manejar la herramienta, así que me va a tomar todavía un tiempo, pero por el momento voy a montar los videos acá. Es mi opinión personal, algunas lecturas que hago, y la idea es invitarlos a leer los libros y, por supuesto, a comentar y a compartir su opinión. En este caso, este libro lo escogimos, entre otras cosas, porque es una obra que está considerada como una de las más importantes de la literatura universal. Llama la atención porque es una obra, es un libro que, a pesar de lo breve, lo conciso y lo poético, o sobre todo por lo poético, llega a uno de los aspectos más profundos y más difíciles de abordar del ser humano, que es la capacidad que tenemos todos como hombres de dejarnos llevar por nuestro lado más oscuro, nuestro lado más primitivo, y qué nos lleva a eso. Entonces, quizás en una primera aproximación, o desde el punto más simple, bueno, la novela es la historia de este personaje Marlowe que viaja al Congo belga para ser capitán de un navío y que termina yendo en búsqueda de un hombre que se llama Kurtz, que se ha vuelto como el ídolo de los nativos. Y qué sucede en ese viaje y qué es lo que encuentra Marlowe. Sin embargo, luego de que uno lee el libro y tiene tiempo de reflexionar sobre él, se da cuenta que trasciende el Congo belga y que lo que hace Conrad de manera magistral es tomar una situación en la que además está creando una atmósfera impecable desde el punto de vista literario, y eso se puede traspolar a cualquier otra situación muy lejos de tanto geográfico, de ese lugar en términos de geografía, tanto de los personajes. Es decir, que es algo, la novela tiene en ese sentido un potencial de universalidad muy grande, y eso precisamente es lo que la consagra. Ahora, Joseph Conrad escoge África, escoge el Congo belga, porque él pasó por esa experiencia, en ese sentido es autobiográfica. Sin embargo, él fue, a medida que fue escribiendo, él fue borrando los aspectos personales para dar pie a una búsqueda mucho más profunda, que no tiene que ver con contar su vida, sino con contar su experiencia personal, vamos a decir, lo que él sintió y lo que él aprendió. Conrad siempre idealizó el continente africano y quiso viajar. El personaje principal no veía, siempre vio su viaje con mucho más escepticismo y con más distancia. Hablando de la distancia, algo que creo que es importante comentar es que sí hay una distancia entre el personaje principal y el lector, porque Conrad hace un uso muy complejo de los narradores, porque tenemos el narrador principal, que es él, es decir, una voz, que va contando un cuento que escucha de boca de Marlowe. Es decir, Marlowe nos está contando, pero no lo está contando directamente, lo está contando al final de otro narrador, solo que a medida que uno va leyendo o que uno va escuchando, uno va perdiendo esa noción. Sin embargo, cada cierto tiempo hay un recordatorio que crea una distancia entre lo que sucede y nosotros, y eso, es decir, es un mecanismo que funciona muy bien y, entre otras cosas, llena de misterio todo el libro. A mí generalmente me cuesta leer obras excesivamente descriptivas. A veces me gusta mucho. Entiendo que además en la época, por ejemplo, hace poco leí Lejos del mundanal ruido, que tiene a veces espacios muy descriptivos de la atmósfera, y son, es decir, en ese sentido, el libro se carga de simbolismo y es muy bello leerlo, pero para muchos lectores eso puede ser cansón, y a mí también me pasa. Joseph Conrad agarra ese recurso, lo hace de forma más breve, o digamos que lo explota de otra manera, porque el describir todos los detalles externos de lo que el personaje va viendo con minuciosidad,
con mucha atención al detalle, lejos de recargar la obra, lo que hace es utilizarla para llegar al significado más profundo. Entonces, en ese sentido, la obra, lejos de ser difícil o agotadora, más bien es sumamente enigmática y a veces hasta pareciera surrealista. En algunas imágenes, el libro, o sea, yo creo que este es un libro muy interesante para las personas que les gusta el cine y la fotografía, sobre todo la fotografía, porque el libro usa mucho la luz y la oscuridad para transmitir lo que el personaje está sintiendo, va viendo y la misma evolución del personaje. Otras cosas que me gustaría comentar es, bueno, cómo utiliza el río, es decir, el elemento de agua, conecta los ríos, conecta los mares, y de esa forma simbólica Conrad conecta a toda la humanidad. Es un viaje que va del idealismo a la desilusión. A pesar de que Marlowe era escéptico con su viaje, sí hay una cierta idealización del progreso, de la civilización, que en este caso representa el continente europeo, pero que hoy en día podríamos tomarlo reflexión como hacia el mundo occidental, y cómo cuando nos encontramos con esa otra mitad del mundo hay un efecto de desilusión muy grande y nos damos cuenta de esa barbarie. Algo que creo que también es importante destacar, y es que la búsqueda del libro hace una diferencia, o la búsqueda de Marlowe, tiene que ver con la diferencia que hay entre una fe ciega y las creencias profundas del ser humano o de un individuo en sus principios, y cómo una te hace realmente fuerte y cómo otra no te hace tan fuerte. Y es una de las cosas que al final hace que esos individuos se dejen llevar por su lado más tenebroso. Quizá para terminar, creo que la gran pregunta de este libro es ¿qué son las tinieblas? Hay muchas respuestas, uno puede empezar desde la duda interior hasta la falta de creencia en uno mismo, pero creo que más que responderla acá en unos segundos, creo que es una pregunta que uno debe llevarse, quizás revisar el libro. Los invito a no dejarse intimidar por las primeras páginas, porque las primeras 20, 25 páginas pueden ser un poco difíciles de atacar. Sin embargo, vale la pena seguir adelante e incluso regresar a los primeros párrafos luego de haberla terminado. Nosotros en el club tuvimos una discusión muy amena, muy interesante, muy profunda. Creo que esta es una obra que lleva a una reflexión muy grande y a tratar de entender ese aspecto que yo creo que la civilización occidental ha tratado de convencernos de que ya no existe o que ya no tenemos por el solo hecho de pertenecer a, vamos a decir, a este lado de la evolución del ser humano en el que tenemos tanto desarrollo tecnológico y humanístico que hemos dejado a un lado la barbarie. Sin embargo, creo que lo que presenta Conrad sigue vigente precisamente porque los hombres todavía tenemos mucha evolución por delante, sobre todo desde el punto de vista humano. Así que bueno, los invito a leer y a compartir sus impresiones.